Bien, en Mateo, en el capítulo 16, versículo... Bueno, vamos a empezar por el 3, está bien, no hay problema. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No está saliendo? Sí. Ok. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está la clave del evangelio en el día de hoy. ¿Tú qué piensas? ¿Quién es Jesús? Y segundo, ¿qué piensa Jesús de ti? ¿Qué piensa Jesús? ¿Quién eres tú? Son las dos preguntas que nos vamos a hacer en el día de hoy. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y si miramos el 19, dice, el 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, cuando uno reconoce a Jesús, Jesús lo reconoce a uno. Y a nosotros en la vida, ¿qué es lo que nos dice la gente? La mayoría de la gente no le dice a uno, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Uno llega a una persona y le dice, mucho gusto, ¿quién soy yo? Si uno llega y se presenta, yo soy Ricardo, pastor del Príncipe de Paz, soy de Colombia, tengo 58 años, soy muy inteligente, vea, yo sé hacer de todo, póngame a hacer lo que quiera que yo lo hago de todo. Cuando el jefe me pregunta, entonces el jefe dice, muy bien, pues venga, porque si es de Colombia, tiene 58 años y sabe hacer de todo, pues qué bueno. Pero con Jesús no es así. En las cosas de Dios, yo tengo es que reconocer al otro para que el otro me reconozca a mí. Esa es la clave. Y de eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Lo que tú sepas de Jesús, Jesús te responde con la misma moneda. Por eso es que con la vara que mides serás medido. Y haz a otro lo que quieran que a ti te haga. Porque si tú reconoces al otro, el otro te reconoce a ti. Y no le pase como a Joaquín. Conocen el nombre de una persona, yo me llamo Ricardo, otro se llama Rodolfo. Y hay personas que llaman Joaquín, ¿verdad? Sí saben el nombre de Joaquín. Joaquín ahí en México. Pues sucede que iba Joaquín en el camino y se le varó el carro, se le mató el carro. Y entonces iba en el camino y ya el carro, no había nadie por ahí, cuando aparece alguien. Un señor de corbata muy apuesto, y entonces le dice que yo te ayudo. Y entonces dice él, sí, que es que el carro se me dañó, mire, no sé arreglarlo, no sé. Entonces llega, esto se hace así, pam, se lo arregló. Y dice al que estaba con el carro varado, dice, oiga, ¿y quién eres tú? Que lo hiciste. Entonces le dice el personaje, bien vestido, con corbata, bien elegante, sin despeinarse, dice, yo soy James Bond. No me sale la voz, yo tengo más voz femenina que masculina. Yo soy James Bond. Imagínese. Entonces, el pobre hispano que estaba ahí, entonces le dice, ¿y quién eres tú? Le dice James Bond. Yo soy James Bond. Entonces le dice, ¿y quién eres tú? Dice, pues yo soy King. King es rey, ¿verdad? Yo soy King, Joaquín. Se lo inventó, ¿no? Rapidito para que sea, imagínense, pues si era el rey, King, pues iba a ser más famoso que James Bond. Así somos nosotros. Y a ver, ¿y tú cómo hiciste las tortillas? Yo las hice así. Pero yo las hice mejor que usted. ¿Cómo hiciste los frijoles? Yo los hice así. Todos tratamos de alabarnos a nosotros mismos y reconocernos a nosotros. Cuando yo llego a un lugar, lo que me dicen, ¿quién eres tú? En vez de decirme, bienvenido Ricardo, pero no es que como no me conocen, pues no saben quién soy. Te presento, uno tiene que introducirse, se dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con Dios?
Con Dios lo único que tenemos que hacer es reconocer a Dios, reconocer a James Bond y a Joaquín. O sea, si llega Joaquín, que yo sepa que él es Joaquín. Por ejemplo, yo sé que el hermano que está allá se llama Santos, porque ya nos conocemos, ¿verdad? Entonces, es así, uno reconocer al otro. Cuando uno le da reconocimiento al otro, en Dios, en la clave de Dios, Dios lo eleva. Por eso es que en el Mateo 16, cuando le preguntaron, ¿y tú quién? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Ya es el corazón. Entonces Pedro en el Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, que Cristo significa Mesías, el ungido, el elegido, el consagrado. Todo eso le dijo con la palabra Cristo. Tú eres. Inmediatamente Jesús le respondió con la misma moneda. Pues tú eres Pedro. Dice, tú eres Pedro. Qué bueno que el Señor inmediatamente lo reconoció. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí ve? Pedro reconoció a Jesús, y Jesús lo reconoció inmediatamente a él, le dio una posición. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? Hay que responder como respondió Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el que tienes el poder de todo, porque todo fue hecho por ti y para ti, y nada de lo que existe fue hecho sin ti. O sea que todo fue hecho por Jesús. Le estamos dando el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra significa ungir. Cristo significa ungido. Por eso dice, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, el elegido. ¿Y quién era el ungido? Y vamos a poner atención a esto, porque Jesucristo es el ungido. Y ya vamos a ver si nosotros también somos ungidos y por quién somos ungidos. Entonces, si yo reconozco que Jesucristo es que Jesús, el hijo de María y de José, el que nació en Nazaret, el hijo del carpintero, pero le doy el reconocimiento y lo exalto, como dice Pablo, que Dios lo exaltó y lo puso en el nivel y nosotros lo reconocemos como el ungido, entonces, ¿cómo fue esa unción de Jesús? Unción significa consagrar a alguien. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando Moisés quiso, o Dios quiso que Aarón y su familia fueran los consagrados de Dios para el culto, para la adoración, inmediatamente lo que le dice a Moisés es, únjalo con aceite. Y por eso dice ahí que un salmo dice que bajaba el aceite por las barbas de Aarón. O sea, lo ungían con aceite. Cuando escogían a un rey, también pasaba lo mismo. El profeta, en este caso Eliseo, por ejemplo, tuvo que consagrar con aceite a los reyes. En el caso de Samuel, por ejemplo, Samuel ungió con aceite al niño David para consagrarlo a Dios, lo ungió y luego lo ungió para ser rey de Judá y luego lo ungió para ser el rey de las 12 tribus. O sea, eso era un cargo que era muy importante, ungir a la otra persona. Pero en las cosas de Dios, ¿quién te identifica a ti? ¿Quién te unge a ti? Pues la primera que me ungió a mí fue mamá y papá, que me pusieron Ricardo. Y luego mis amigos, y luego las personas que están a mi alrededor. Son seres humanos, como Aarón fue ungido por Moisés. Los reyes eran ungidos por los profetas. David fue ungido por Samuel. Pero ¿quién ungió a Jesús? Dice la palabra de Dios en Lucas 4:18. ¿Fue ungido con aceite? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha consagrado.
Me ha elegido, me ha escogido. ¿Quién consagró a Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo consagró a Jesús. Cuando Jesús reconoce a Dios como su Padre, el Espíritu Santo consagra a Jesús como su Hijo. Este es mi Hijo, por eso dice, este es el Hijo del Dios viviente. Entonces, dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Para qué es ungida una persona? En este caso Jesucristo, para cumplir una misión en el mundo. Todo esto lo hizo Jesús. Para dar buena noticia a los pobres, pues dice que evangelio significa buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados. ¿Cuántos corazones Jesús, cuando llegamos a Él, cuántos corazones no son sanados, que han sido heridos, maltratados? Y en Jesucristo somos sanados, por sus heridas fuimos curados, dice la palabra de Dios. A pregonar la libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas están cautivas? En sus vicios, en sus caracteres, en su carácter, en sus debilidades. ¿Cuántas personas están cautivos en sus propios pensamientos? Y Jesucristo los desata. A los ciegos, cuando uno no tiene fe, Jesucristo le devuelve la vista. A poner en libertad a los oprimidos. Mire, cuando tú estás oprimida, Jesucristo vino a desatar esa opresión de tu corazón. Y a predicar el año agradable del Señor. 2020 es el año agradable de Dios. El 2020 al sumar los 2 significa 4. Y 4 es el norte, el sur, el este y el oeste. Todo está tomado por Dios. La tierra es de Dios, el mundo es de Dios. Porque antes le pertenecía a Satanás, antes de morir nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que Él compró el mundo, nos compró a nosotros con su sangre. Y por su sangre fuimos redimidos. Entonces dice que la tierra gime ahora, dice, esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, esperando que nosotros nos declaremos y digamos, estamos libres. Si eso es así, y Jesús ya nos liberó, entonces, ¿por qué la pandemia del coronavirus? Pues esto hay que preguntárselo a Él. Si alguien tiene contacto con el Señor, pregúntele a Dios. ¿Por qué ahora cuando tenemos que predicar el evangelio nos tenemos que poner el tapabocas? ¿Por qué cuando tenemos que ungir a las personas con aceite y poner las manos tenemos que tomar distancia? ¿Y por qué ahora cuando tenemos que recibir esa unción maravillosa con el aceite nos estamos echando de jabón y líquido desinfectante y eso? ¿Por qué? El Señor lo sabe. Pero lo que sí sabemos nosotros es que este año 2020 es de Dios. Y la gracia de Dios es de Él. Y es para nosotros, para que nosotros disfrutemos esa bendición. Y eso lo leímos en Romanos 12. Dice que presentemos todos nuestros cuerpos, todo lo que somos, como un culto agradable a Dios. O sea que no podemos desanimarnos. Amén. Y en Éxodo, en el capítulo 1, vemos que cuando estaban en ese caos de que estaban matando a todos los niños, y que había un revolú, como dicen los puertorriqueños, había todo algo inquieto los egipcios, inmediatamente decretaron que para morir todos los niños. Y la mamá de Moisés lo puso allí en la canastica. Vea que todo es providencial. Y al final la hija del faraón lo toma y consiguen a la misma mamá para que críe el niño, y antes dice, y yo le voy a pagar. O sea, le iba a pagar. Increíble. ¿Ve cómo Dios hace las cosas? Así es que lo que nos decíamos ahorita en la escuela dominical es confiar en Dios. Tener la plena confianza de que en Dios todo está correcto. En Dios todo está bien hecho. Y eso es lo que nosotros predicamos todos los días en los videos, y lo que estamos diciendo y lo que queremos anunciarle a ustedes, hermanos y hermanas, que en Cristo Jesús tenemos salvación.
y el Señor ungió a Jesús para traernos todas estas bendiciones. Ahora, a nosotros, ¿quién nos ha ungido? Pues el pastor nos unta cada ratico aceite. Y más al que más llora, más aceite se le da. Porque el que más dice, pastor, es que me duele la oreja. Llego yo y saco el tarro de aceite y tal, embado en la oreja. Pastor, ahora me está oliendo por aquí. Llego y tomo el tarro de aceite y échale por ahí. Pastor, ahora tengo un dolor de brazo. Échale por ahí. Y yo a todos los unjo. Los ungía, ¿no? Ahorita pues con el coronavirus me ha quedado más difícil. Pero así, ¿quién es el más ungido de aquí? El que más llora. El que más se queja. El que más deseos tiene, Señor, vea, no tengo nada. El que más grita, pues hay que darle. Y entonces se le da como en el Antiguo Testamento, aceite. Pero qué bueno que nosotros aprendamos de Jesús. Si Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y nosotros somos el cuerpo de Jesús, ¿por quién deberíamos entonces ser ungidos nosotros? Por el Espíritu Santo. Y eso está en 2 Corintios 1:21 y voy a esperar para que lo tomen. Voy a esperar para que lo busquen porque veo que casi la mayoría tienen la Biblia. Miren lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Es que ya como está el coronavirus y ya el ministro o los ministros o las personas que usan el aceite y que oraban ya no vienen a orar por mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me puede ungir? ¿Qué dice 2 Corintios 1:21? Si ya lo tienen, me dicen amén. 2 Corintios 1:21. Dice, y el que nos confirma con vosotros es Cristo. El que nos ungió es Dios. Y antes del coronavirus, tú estabas esperando que viniera el pastor a ungirte. Y después del coronavirus, estás aprendiendo, o dentro del coronavirus, estás aprendiendo que es Dios el que te va a ungir allí donde tú estés. Es Dios el que te unge, el que te elige, el que te escoge. Es Dios el que te consagra. ¿Y para qué es esa unción? Pues para, como Jesús, para que estemos en libertad, para que no andemos oprimidos, porque si alguien está enfermo, dice en Santiago, que llame a los ancianos, a los ministros, y nos unjan con aceite. Y entonces dice, pero como ahora no puedo ungirlos con aceite, entonces voy a ir yo en presencia real mía, yo siendo Dios, y te voy a ungir para que todos tus males, para que todas tus debilidades, para que todo lo que tú te padezcas, se te quite. Es el Señor que nos está ungiendo en este momento. Es Dios el que nos unge, dice así la palabra. El cual también, ¿qué? Nos selló. Quiere decir que quedamos herméticos, que quedamos como la caja fuerte, quedamos como los relojes Rolex, que tú los tiras al fondo del mar y no se te entra el agua. Así cuando somos ungidos, cuando es ungido por el pastor, pues por eso es que yo tengo que volver al ratico otra vez a ir a ungir. Porque ya no le está doliendo aquí la cabeza, sino que está doliendo un brazo, y después le está doliendo un pie, y después le está doliendo una cosa y la otra. Y cuando Jesús sana, la persona jamás vuelve a padecer esa enfermedad, hermanos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dicen por ahí que cuando una persona sana por medicina, es probable que regrese a la enfermedad. Y no hay una persona que haya sido sanada por sanidad divina que vuelva a padecer de esa enfermedad. Jamás la vuelve a padecer. Amén. Porque es Dios el que une. ¿Qué hemos aprendido entonces con este coronavirus? Que ya esos intermediarios que aparecían por ahí, pastores, ministros, otros como diciendo, vea, yo tengo el poder porque el Señor me ha ungido para que a ti yo te dé la bendición, porque yo soy el que tengo los dones, pero tú no puedes tener los dones. Yo soy el que tengo los talentos, tú no puedes tener los talentos. Ahora el Señor te está diciendo, pídamelos a mí, que yo te visitaré, yo te los daré. Todo lo que ustedes pidan, yo les doy. Amén. Esa es la enseñanza en el día de hoy. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros reconocemos a Jesús.
Si yo reconozco a Jesús como el ungido, el Cristo, el Señor, entonces Él me va a reconocer a mí. Y por eso inmediatamente reconoció a Pedro. Pues tú eres Pedro, y lo escogió, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y es más, y la puerta del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. O sea, nosotros ya estamos sellados por nuestro Señor Jesucristo. Con su sangre hemos sido sellados. Y dice en 2 Corintios 1:21, dice, el que nos confirma con vosotros es Cristo, el que nos ungió, el cual también nos selló. ¿Qué es estar sellado? Es escogido. Dice que nos van a poner un sello para que nadie compre, ni venda, ni nada. Pero nosotros somos sellados por nuestro Señor Jesucristo, sellados por el Espíritu Santo, de Él le pertenecemos. Cuando andemos por la calle, el Señor sabe por dónde andamos, porque ya somos escogidos de Él, ya somos sus hijos, somos sus elegidos, somos sus ungidos. Tenemos el sello, la identidad cristiana. Y además de eso, ¿qué nos dio? Y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras es como un abono, es una cuota. Mejor dicho, las arras es como el down payment que tú pagas para que te den el artículo que quieres, bien la casa o bien el carro. Estas son las arras. Las arras es como un anticipo. Entonces, cuando nosotros somos ungidos por Dios, recibimos esas tres cosas. 1, que Dios nos escoge. 2, que nos sella. Y 3, que nos da las arras, nos da los dones, nos equipa, nos da lo que nosotros necesitamos para que cumplamos la misión. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice Pedro, sí, pero es que yo no soy de piedra, yo soy de carne, yo soy débil. Sí, pero en mí tú vas a ser fuerte, porque tú vas a ser como yo. Yo soy la roca, tú también vas a ser la roca. Y por eso es que se dice que la iglesia está parada sobre el fundamento de los apóstoles. Y no es sobre el fundamento de Jesucristo. Pero si es que los apóstoles son Cristo y Cristo son los apóstoles, los dos están mezcladitos, los dos están identificados el uno con el otro. Y eso lo probamos por la palabra. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahí está presente Él. Y en 1 Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo nuestro Señor, lo dice 1 Corintios 3:11. Pero en Efesios 2:20 dice que el fundamento son los apóstoles y profetas. ¿Por qué en Efesios se contradice con Corintios? No, porque el fundamento es nuestro Señor Jesucristo, en la esencia de Jesucristo, pero nosotros ya viviendo en Cristo somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, lo dice Pablo. Entonces, ¿a quién nos dirige? ¿Quién nos orienta? Jesucristo. ¿Y a quién le servimos nosotros? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar este mensaje porque creo que aquí nos queda claro la enseñanza en el día de hoy. La enseñanza, hermanos, en el día de hoy es que para que tú seas reconocido por Dios, reconozcas tú primero a Dios. Porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios vivo. Inmediatamente Jesús lo reconoció a él. Nosotros en el mundo hacemos lo contrario. Nosotros nos tenemos que presentar y reconocernos a nosotros mismos porque nadie nos reconoce. Pero en Dios, Él sí sabe quiénes somos y de qué estamos hechos. Vamos a darle gracias al Señor, Padre Celestial. Te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Porque tú nos has escogido, Señor. En ti hemos empezado a tener vida y vida en abundancia, Señor. Señor, tú escogiste a Juan Wesley hace más de 200 años, en 1738, con una palabra que escuchó, Señor. Oh Padre Celestial, tú escogiste a Pablo, tú escogiste a Pedro, tú sigues escogiendo personas, Señor, para que ellos consagrados a ti, te reconozcan, Señor, y esa unción sea impregnada, Señor, sea realizada
para la bendición y el llamado de Dios en las personas, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre Santo. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Que confiemos en ti, Señor, porque tú has venido ungido de Dios a pregonar la libertad de los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, Señor. Y nosotros podemos hacer esa misma labor, Señor, cuando te aceptamos a ti, Señor, Padre Santo. Oh bendito Dios, que todo sea para la honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Amén, amén.